Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar una vez más grabando el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy para tener otra conversación súper interesante? Sí, una conversación interesante, muy pertinente ahora que estamos hablando mucho del espacio y de misiones al espacio. Nos acompaña Genaro Grajeda. Él es ingeniero en telecomunicaciones vía satélite, divulgador de la ciencia y la tecnología espacial, y nos da muchísimo gusto recibirlo acá en el Aguacast. Hola, ¿qué tal, Genaro? ¿Qué tal, Jesús, Víctor? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Qué gusto poder platicar con ustedes el día de hoy. Sí, no, definitivamente el gusto es nuestro. Y es que, bueno, o sea, en los últimos días, em, digamos que las portadas de las secciones de ciencia se las ha llevado la carrera espacial un poco, las misiones espaciales. Nos referimos a la misión Perseverance, ¿no? Que recientemente tuvo éxito en amartizar, llamémoslo así. Eh, pero es muy, digamos, pertinente estar platicando contigo porque, bueno, cuando nosotros pensamos en tecnología espacial o aeroespacial, pues nos vienen precisamente a la mente estas misiones que se llevan los titulares, pero lo cierto es que hay una gran diversidad de tecnología, que es tecnología espacial y que también es muy vital para muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y tú, que te dedicas específicamente al área de telecomunicaciones vía satélite, pues bueno, eso, aunque no se lleven titulares, de todos modos, es un área que es crucial, ¿no? Para nuestra vida cotidiana. Entonces quisiéramos comenzar esta charla preguntándote al respecto de, pues, ¿cuál es tu labor en esta industria y también cómo se articula tu trabajo con el trabajo que aportan otros especialistas en este campo? Claro, algo muy importante que dices es que las comunicaciones vía satélite nunca son parte pues de los periódicos, ¿no? Hasta que se caen, ¿no? Ahí cuando Sí. dejan de funcionar es cuando dicen, ah, caray, ¿cómo que esto funcionaba así? Y lo vuelve muy interesante. Por ejemplo, el año pasado, quizá no lo recuerden, pero sí llegó a las noticias. El satélite Simón Bolívar de Venezuela tuvo una falla total. Oh, sí. Y pues eso dejó sin televisión, sin internet a cientos de comunidades y olvídate, televisión e internet. De las cosas más importantes que entrega es telefonía rural. Entonces muchos lugares estaban 100% desconectados. Entonces nadie se da cuenta que muchas cosas funcionan vía satélite hasta que se cae el satélite que está funcionando. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tan común es que eso suceda? No es tan común. Son situaciones inusuales, pero que llegan a pasar. Ujú. Eh, yo les platico un poco de mi posición y un poco de mi camino la industria del satélite. Yo comencé trabajando como project manager haciendo, bueno, era un poco le llamábamos soluciones en aquel entonces, hace ya lejanos 8 años. Y lo que hacíamos era, pues, tomar una idea y formarla en el diseño. Un cliente podía pedir internet o voz sobre IP, este tipo de cosas, y decirnos, pues necesito que sea así en esta localidad lejana, ayúdenme a ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ha sido un proceso interesante porque de estar haciendo el manejo del proyecto, el mandar a la gente de campo y ayudar a tener a alguien en la plataforma que nos cree estos clientes. Ahora mi rol está un poquito asociado a la preventa del proceso, que un poco más que pensando en que es un proceso de venta, es un proceso de consultoría interna
para la empresa, en donde buscamos qué satélites funcionan para lo que el usuario pues necesita, que pueden ser temas de video o de datos, como les decía, pero también qué equipo usar, qué banda usar, porque hay pues una variedad de bandas en el satélite dependiendo de las aplicaciones. Otras empresas del rango dirán, bueno, pero qué órbita usar, ¿no? Algunos satélites de la competencia pues están en órbita media y otros ahora están en órbita baja, ¿no? Estas famosas constelaciones. Entonces, eh, pues nada, hay un montón de líneas en donde pues mi labor en la empresa se cruza con otras empresas muy famosas ahora. No puedo decir nombres para no caer en hacerle show a algunas, algunas empresas que tienen muchos fans, que ya se imaginarán cuáles son. Bueno, no te preocupes, sí. Digamos que es en ánimo de divulgación, entonces. Ajá. No, pero con todo y ánimo de divulgación, ay, los fans son muy duros de Entiendo. esa Sí, empresa. eso sí, eso sí. Oye, sí. Pero bueno, la otra pregunta que me hace Víctor es, ¿cómo se articula mi labor con la de otras profesiones? Es muy divertido porque mi posición además de consultoría a veces, pues tiene un montón de temas de proceso. Entonces, hay días que trabajo con ingenieros de planificación. Ellos son los encargados de hacer los cálculos de enlace para saber qué tipo de equipo y la cantidad de megahertz que necesitamos para tener ciertos megabits. Es decir, tomamos 20 megahertz y los convertimos en 40 megabits para datos. Entonces hay ingenieros de planeación que son ingenieros de electrónica y de telecomunicaciones. También tenemos ingenieros de plataformas, son plataformas IP. Y aquí hay seguridad informática porque pues los satélites también se pueden hackear. Ujú. Y las plataformas de los satélites también. Han escuchado por ahí hace algunos años, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le pidió a hackers escolares tratar de hackear la información que estaba en los satélites que caían en Estados Unidos y por ahí después me abocaré a buscarles el resultado. Está en un video de YouTube, pero esta persona con una antena comercial de banda KU y con un decodificador de menos de $40 pudo encontrar información sensible de barcos, de aviones y hasta pudo leer el correo electrónico de un abogado en algún lugar de Estados Unidos. Entonces, el tema de seguridad de la información es muy importante. Entonces, por eso hay gente en plataforma y en los satélites también que trabajan para asegurarse que estén seguros, porque no queremos que los satélites pues caigan en manos equivocadas. En ese pivote también me encuentro trabajando con los equipos de ventas. Los vendedores, curiosamente, son personas que pues, tienen un background comercial, que puede ser de administración, pero también de ingeniería. Entonces, cuando piensen en un vendedor del satélite, y si no se habían imaginado que había alguien que vendía el satélite, sí lo hay, tienen un montón de backgrounds muy distintos, pero sobre todo tienen facilidad de palabra que lo hace muy atractivo. De ahí, ocasionalmente, tengo que trabajar con equipos de finanzas y legal. Entonces, hay un montón de abogados para temas corporativos, pero también para temas de regulación del uso del espectro y de coordinación en los múltiples países. Entonces, no nada más porque esté en el espacio en satélite, ya se puede utilizar en cualquier lado. Hay un montón de reglamentación local para cada lanzamiento y para cada tipo de aplicación por el cual se tiene que proceder. Y esto es un tema muy interesante en Latinoamérica porque hay países más proteccionistas que otros en ese proceso. Y financieros, bueno, pues ya saben, si algo que queremos hacer no funciona el caso de negocios, pues definitivamente no se va a hacer por más que se vea bonito. Entonces, Y hay un Genaro, montón de perdona, profesiones ahí.
Nos Claro, contabas adelante. precisamente cuántas distintas ramas interactúan para poder poner en funcionamiento un satélite, ¿no? Nos estabas contando precisamente que hay consideraciones financieras, consideraciones desde el punto de vista de rentabilidad del servicio que se está proveyendo, de los tipos de servicios, de seguridad informática, seguridad también nacional, aunque seamos sinceros, hoy en día no hay mucha distinción entre una y la otra. También está la cuestión de, bueno, la logística de cómo colocar el satélite y cómo mantenerlo funcionando. Y utilizabas precisamente un ejemplo de mi nativa Venezuela, de lo que ocurrió con el satélite Simón Bolívar, ¿no? Y quería que tal vez nos comentaras un poquito acerca de, ya vemos lo complicado que es la logística de colocar un satélite en el espacio para proveer un servicio, pero también nos gustaría ver si podías contarnos un poquito acerca de, más allá de los servicios que se prestan, la importancia, porque comentabas algo súper interesante que es que en efecto la idea original del caso del satélite Simón Bolívar era proveer acceso a servicios de televisión y de internet a regiones de Venezuela a las que ese servicio no llegaba por falta de inversión en infraestructura o porque simplemente no eran muy difíciles de alcanzar y que lamentablemente ha tenido estos problemas. Y hay propuestas, entre ellas, como mencionabas, la de ciertas empresas que tienen fans muy entusiastas en la red, para precisamente proveer una red de servicios como Internet, por ejemplo, utilizando satélites en todo el mundo. Y queríamos saber, con todo esto que estás mencionando de las disciplinas que intervienen y la dificultad legal, política, económica y industrial, etcétera, ¿qué opinión te merecen ese tipo de planes de básicamente llenar la órbita cercana de nuestro planeta con satélites? A pesar de que proveerían algo súper importante, ¿no? Como comunicación para casi todo el planeta. Eso es muy interesante que lo platiques, Jesús, porque el tema de las megaconstelaciones es complejo en sí mismo, es una complicación técnica, pero al mismo tiempo es una complicación regulatoria y pues de caso de negocios, ¿no? La mayoría de las constelaciones se han enfrentado a problemas de fondeo, ¿no? Entonces, hasta hace algunos años había 7 u 8 constelaciones que parecía que pudieran ser las que saldrían a funcionar en el mercado. Y hoy en día vemos que al parecer, quizá en el mejor escenario vaya a haber 4, una fondeada por un multimillonario, la otra que recién acaba de salir de la bancarrota y que cambió de sede a Gran Bretaña, que por el momento parecería ser que su caso de uso ha tenido un cambio un poco interesante. Y por ahí hay otra otro operador muy grande, que tiene por intención llegar a las zonas más alejadas de Canadá. Y finalmente, pues está la última de otro gran millonario que tiene una empresa que entrega cosas a domicilio. Sí. Estas constelaciones se enfrentan a un gran problema y se enfrentan a un nicho de negocio muy complicado que es el broadband. Porque hoy en día hay muchos servicios que dan ese broadband. Entre ellos, pues ya varias empresas de comunicación pues vía satélite. Puedo poner, por ejemplo, a México con el programa México Conectado que fue dado de baja en la administración actual. Este programa tenía más de 60,000 sitios conectados vía satélite para localidades con menos de 2,500 personas. Y lo hacían a través de un subsidio pues, a estos operadores satelitales que llegaban a dar internet. Se enfocaban a escuelas, a centros comunitarios y sobre todo a centros de salud. Entonces,
Este tipo de modelo lo hemos visto en varios lugares en el mundo, en Colombia, en Panamá, en África, y son modelos en donde el gobierno funge proveyendo este tipo pues de este tipo de servicios. Entonces, ahora piensa en esta constelación que sí está funcionando. Esta constelación que ya está fuera y tiene, no sé si va a lanzar hoy también o en alguno de estos días, eh, pues ya está ofreciendo servicios a la nimiedad de, me parece, $99. ¿Eran $99? No estoy seguro. O $199. Estoy buscando el precio, a ver, nada más Pues para sí, no no te equivocar. preocupes. $99. Ahora, imagínate que este precio de $99 por 100, digamos que son 100 megabits de bajada por 20 de subida, son 2,000 pesos mexicanos más menos impuestos, digamos 2,500. Este tipo de internet no es para cerrar la brecha digital. Este es un internet pues corporativo, ¿no? Víctor que está en México, tengo que preguntarte cuánto pagas tú por tu internet que seguramente te llega por cable. Sí, pues andaría por los $30, creo. O sea, como para poner la moneda En internacional. similar, Ajá. claro. Sí. Yo pago como $20 y tengo un montón de cosas en casa, ¿no? Y $20 para lo que recibo me parece alto. Entonces, cuando Ujú. piensas que la idea detrás de estas constelaciones es tratar de llegar a los lugares más alejados y conectar a los inconectados, encuentras con que el modelo de negocios difícilmente es sostenible. Leía a Tim Farrar, que es un excelente analista del negocio de las telecomunicaciones vía satélite, y decía que para que el modelo de negocios fuera medianamente funcional ahorita en la beta en Estados Unidos, necesitaría 100,000 suscriptores en el primer año. Y eso es un montón. Sí puedes tener muchos fans, pero 100,000 suscriptores es complicado en un lugar donde pues, sí hay varios cientos de miles de usuarios de otras plataformas ya geoestacionarias, pero es complicado porque los precios son más baratos y tienes que poner un down payment de $499. Entonces, para una persona con recursos limitados es complicado. Y tendría que entrar nuevamente en este proceso donde los gobiernos subsidian los servicios y es un servicio muy caro en comparación de otros servicios de telecomunicaciones vía satélite que tienen una contención alta y que hacen que el precio por suscripción pues sea relativamente más barato cuando haces la comparación. El tema no es cuánto ancho de banda te dan, el tema realista es cuánto estás dispuesto a pagar como gobierno y como usuario por algo así. Claro, claro. Oye, Genaro, y también entre, digamos, todos los aspectos que se han discutido al respecto de estos proyectos, está uno que muy probablemente le interesará a varios de nuestros escuchas, que están un poquito más en investigación científica básica, eh, y sobre todo en el campo de la astrofísica y la astronomía. Pensar en proyectos de constelaciones de satélites despierta también emociones en ellos, pues porque la crítica está en que estorban, ¿no? Para la Claro. investigación científica básica. Pero fíjate, a mí me surgen también como varias dudas, ¿no? O sea, estos son casi visibles por momentos sin aparatos demasiado sofisticados, se pueden ver en la noche, ¿no? Y sin embargo, muchos de los satélites que ya tenemos, los geoestacionarios, se necesitan aparatos para verlos, pero yo me pregunto si esos nunca han sido objeto de crítica para la investigación astronómica, es decir, S- no le estorban a los astrónomos.
No, Por, porque, ajá, si pudieran, y es una buena pregunta que haces. Cuando tomas fotografías, los satélites geoestacionarios y otros, ¿no? También la basura espacial que vemos sí, en órbita baja y media también llegan a verse en las fotografías. Pero a diferencia de estos otros, pues, satélites, estos están siempre en el mismo punto del cielo. No están tan cerca y no te rayan, ¿no? Por decirlo vulgarmente, no te rayan una imagen que tiene que mantenerse estática. Entonces, cuando estás pensando en estas en imágenes preciosas donde pues llegamos a ver constelaciones, o estamos viendo, bueno, no constelaciones, porque las constelaciones se ven a simple vista. Yo y estaba pensando más en en nubes de gas o en ándale, sí. cúmulos, este, Ujú. pues ahí no tienes un nivel de afectación. Eso por un lado, pero por el otro, porque es muy, muy seguro que pues, sepan que está todo en el cinturón de Clark. Entonces, como que puedes adivinar a dónde sí y a dónde no apuntar. De todos modos, están muy lejos. Pero sí han habido comentarios donde, bueno, pues es que también se ven. Sí, sí es cierto, sí se ven. Pero bueno, esto es para la astronomía observacional y terrestre, pues sí pudiera llegar a tener un impacto, pero seguramente es mucho menor al de tener, pues ya vamos a tener 1000 de esta constelación y de la segunda constelación hay otros tantos que ya están por salir la próxima semana. Entonces, al final ya ahí hay más de 2000 y en las gráficas verán que este pues que este proveedor de servicios se ha convertido en el operador de satélites más grande. Pero ahora hay otras constelaciones allá afuera que no se platican tanto. Eh, Algunas son para observación de la Tierra y otras son para servicios móviles viejos. Entonces, tampoco es algo muy nuevo el tema de las constelaciones, solo que nunca había sido tan cerca, tan juntos y sobre todo considerando que esta constelación, pues de la que todos hablan, está a 500, poquito más de 500 kilómetros de altura. Entonces tiene un impacto significativo en los temas de observación pues sí estorban al momento de estarlo viendo. Entonces la gente de repente pregunta, oye, ¿y realmente son necesarias estas constelaciones? La respuesta es, pues depende del tipo de aplicación que quieras tener. Como les decía hace un rato, yo no creo que este sea el parteaguas para llevarle internet a las personas que no están conectadas. Probablemente está más asociado a los satélites geoestacionarios que a los de órbita baja, pero como han hecho mucho marketing estas constelaciones, pues comienzan a haber preguntas sobre, oye, ¿y qué otras cosas novedosas se está haciendo en geoestacionario? Y por ahí después podemos platicar de ello, sin quitar el tema, digo, sin quitar el dedo del tema de la astronomía. Pero les puedo decir que sin duda los geoestacionarios son mucho menos impactantes en el tema de la astronomía que lo que son los satélites de órbita baja. Vale, Genaro. Y bueno, normalmente, según me han comentado mis colegas en el mundo de la astronomía, precisamente hay hay tablas y se conoce dónde está qué satélite, y a qué hora se supone que está en el cielo, y así los astrónomos observacionales pueden planificar sus observaciones para que un satélite, como tú mencionabas, no les raye una imagen o piensen que hay un falso positivo observacional, ¿no? Y quería que también comentases un poquito que la importancia de la ingeniería aeroespacial, de por qué importan tanto estos satélites. Ya hablamos un poco de la importancia en las comunicaciones, la importancia para proveer, bueno, como comentabas antes, tal vez no como la solución final de absoluta, sin rivales para llevar internet a aquellas personas que no lo tienen, pero también es interesante ver cómo la ciencia satelital, la ingeniería satelital, ha cambiado el funcionamiento del mundo actual.
por ejemplo, no hace tanto tiempo, para saber cómo ir de lugar A a lugar B, necesitabas el chiste usual del mapa que se desparramaba y que era Sí. imposible volver a doblar en el carro, y ahora simplemente con tu teléfono puedes tranquilamente decirle a un programa: mira, estoy en el punto A, quiero ir al punto B, dime cómo llego, y te va dando las señales. Entonces, ¿cómo ha cambiado, cómo cambia la ingeniería aeroespacial, el día a día de las personas en todo el planeta? Claro, el satélite se vuelve algo tan importante que es invisible, ¿no? Un poco como el celular mismo. A veces no nos ponemos o sea, sabemos que hay unas torres por ahí y por allá, pero la gente normalmente no se pone a pensar todo lo que hay detrás del proceso de tener una torre de comunicaciones, que no está nada más asociado a la telefonía celular. De la misma forma, pues el satélite ha ido cambiando un poco cómo nuestra vida funciona. Tú mencionas dos cosas muy importantes por ahí. Aplicaciones que utilizan GPS, que el GPS, por cierto, es una constelación de satélites en órbita media, y también los mapas. Dependerá un poco quién lo utilice, si lo usan plano o en dibujo o lo utilizan en la vista satelital, pero bueno, ahí tenemos dos tipos de satélites distintos. El GPS, porque el que no se llama GPS, porque GPS es la constelación americana, son satélites de posicionamiento global. Y el otro son satélites de observación de la Tierra, ¿no? Donde a veces tenemos los satélites que utilizó Google, que antes de ser de Google, por cierto, eran del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y bueno, otros tantos que ahora están siendo los que toman el liderazgo por ahí en observación de la Tierra, donde Landsat de los Estados Unidos era el punto de la punta de flecha. Hoy en día lo toma una empresa que comenzó a existir en los 2010, que se llama Planet, ¿no? Entonces, Planet nos ha ayudado a observar cómo se ve la Tierra antes y después de un evento catastrófico. También lo mismo lo han hecho la constelación Sentinel de observación de la Tierra de Europa en conjunto con apoyos de NASA. Entonces, por ejemplo, puedo tomar en consideración el sismo de 2017 en la Ciudad de México, donde, bueno, no era necesario que enviaran imágenes satelitales para la Ciudad de México para identificar dónde había un edificio caído. Sin embargo, para lugares alejados, pues sí es muy importante contar con estas herramientas para saber cómo salvar vidas. Eso me lleva a otros casos de uso, en donde el satélite se ocupa, pues antes, durante y después un evento catastrófico. Eh, Usualmente antes de las temporadas de huracanes, distintos gobiernos se preparan para este tipo de impactos de meteoros, y el satélite funge por ahí de dos formas. La primera, pues con los satélites geoestacionarios del clima, se permite conocer pues hacia dónde irá la trayectoria de un huracán, ¿no? Esto era imposible hasta a mediados de los 80s, que no existía ese tipo de tecnología. Se contaban con otras herramientas para saber que iba a haber un huracán, pero no se podía predecir el camino, pues con tanta claridad como se puede hacer ahora. Ahora sí hay muchos modelos predictivos hacia dónde se va a ir el huracán, pero tenemos uno que con base en las observaciones de los vientos sabemos hacia dónde va a ir. Entonces, si pensamos el año pasado en todos los huracanes que hubo, que impactaron de distintas formas a Latinoamérica, Nicaragua, Colombia en específico, pero también Estados Unidos, pues sabemos que hay, y Puerto Rico también. Ahí hay forma de salvar vidas a través de los satélites. Durante también, porque sabemos cuánto tiempo se van a encontrar en ese lugar los huracanes y qué tanta densidad de lluvia hay. Y pues bueno, finalmente, una vez que pasa un meteoro tan grande, se necesitan los satélites para restablecer las comunicaciones. Y es ahí donde los satélites de comunicación geoestacionaria proveen un servicio de soporte a la población para que la gente
pues puede informar qué tipo de medicinas y, am, y bienes de primera necesidad se necesitan. Desde luego que eso no está limitado al satélite. La comunidad de radioaficionados amateur son muy importantes también a la hora de transmitir información de necesidades. Entonces, pues seguramente algunos de los escuchas eran radioaficionados, y ellos también tienen un código de transmisión muy importante en este proceso para los desastres. Entonces, por ahí es una mancuerna muy importante el trabajo del satélite con la comunidad radioamateur para, pues justo, ¿no? Los eventos de desastre. Sí, sí. Fíjate, Genaro, que uno de los textos interesantes que leíamos en tu trabajo como divulgador, bueno, es un texto que ya tiene tiempo, ¿no? Pero en tu blog planteabas qué pasaría si nos quedáramos sin tecnología aeroespacial, y ahora tan solo viendo el campo de los satélites y lo que nos cuentas, pues si nosotros nos preguntáramos qué pasaría si el día de mañana dejaran de funcionar los satélites que orbitan nuestra Tierra, pues estaríamos indefensos, incomunicados, o sea, verdaderamente que sería una catástrofe, Genaro. Y no tienes ni idea, porque hay otras tantas cosas en las que se usa el satélite que probablemente no lo imaginabas. Les voy a dar quizá 3 ejemplos. Uno de ellos que me gusta mucho platicarlo porque la gente jamás se lo imagina. De entrada, el satélite provee pues la capacidad de comunicación en comunidades muy alejadas, ¿no? Entonces, como en el caso de Venezuela, quedarse sin satélite sucedería que pues muchos de los servicios de comunicación estarían abajo. Comunidades enteras se quedarían sin telefonía celular, sin cajeros, sin cajeros automáticos, eh, pero también sin la posibilidad de cargar gasolina, porque muchas de estas gasolineras que se encuentran en lugares muy remotos, pues tienen que pedir la recarga de combustible y el pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pues a través de estos sistemas. Entonces, parece contraintuitivo, pero mientras más alejados están las cosas, pues más requieren del satélite. Otro de esos casos muy interesantes, pues evidentemente sería la televisión. La televisión vía satélite, todos asumimos que cuando recibe alguien, pues tiene su antena fuera y recibe televisión, pues está de si se va a la televisión cuando no hay luz. Pero los grandes operadores de televisión mandan pues sus canales por el satélite a cable operadores. Entonces, si nos quedáramos sin satélites, la televisión por cable también sufriría un gran setback. Y no solo eso, también la televisión digital terrestre, este cambio de análogo a digital, pues sufriría mucho porque muchas de las estaciones de televisión pública y de radio se mandan vía satélite y después se vuelven a reproducir en estas grandes torres que se encuentran en las distintas ciudades. Entonces, esos 2 ejemplos, quedarse sin comunicación y quedarse pues sin televisión, serían desastrosos. Y aquí va mi tercer ejemplo que hace mucha gracia, pero probablemente nadie se pone a pensar en ellos desde hace muchos años. Y Jesús, Víctor, ustedes díganme, antes de que empezara la pandemia, ¿les gustaba ir al cine? Seguro. Sí, ay, es de lo que más extraño. Y se acordarán que hace ya muchos años ya no se escucha un carrete detrás cuando empiezan las películas, ¿no? Ese sonido tan característico dejó de sonar hace, ¿qué será? ¿10 años quizá? O la imagen terrible cuando el bulbo el reproductor de la cinta quema la cinta. Claro, justo,
Justo, esas cosas son tan, ¿no? El olor a palomitas quemadas y todo eso, son cosas que se necesitan. Entonces, sí, justo hace como 10 años la tecnología de los cines cambió de, de estos grandes, ¿cómo? Pues sí, o sea, Carretes ¿no? Estos de carretes de film. cine, de film, a unos USBs gigantescos. Y pues la verdad es que la logística de distribución de un USB y pues ustedes imagínense, quemarlo es pues complicado, ¿no? También tienes que llegar a un lugar especializado donde sabes que no te van a robar la película con ciertas cosas de seguridad. Pues lo empezaban a distribuir en camionetas, un USB por cine. Nada eficiente, si me preguntan. Mm, Entonces, un par de empresas pues muy listas dijeron, oye, ¿y qué tal que pues se manda vía satélite? Al final hay protocolos multicast que permiten que se suba una sola señal, una sola película y lo reciban en múltiples lugares. ¿Por qué no hacemos eso con el cine? Y pues sí, el cine hoy en día, casi en todo el mundo, se manda vía satélite. En México, Latinoamérica, Estados Unidos y hasta en Brasil, se manda el cine vía satélite. está buenísimo, buenísimo ese ejemplo. Sí. Es mi Sí, ejemplo favorito. y está interesante por lo que mencionabas, que es algo que cómo la tecnología va cambiando profundamente lo que hacemos simplemente por estar allí y no lo notamos, ¿no? Y de hecho en el mundo actual lo notamos más cuando no está. Y un caso bastante feo reciente, bueno, los apagones terribles que han ocurrido por el frío en Texas y en el norte de México, que ha afectado muchísimo la vida de todas estas personas y como mencionaba, en medio de una pandemia, ¿no? Que es súper, súper importante y, y de verdad hace que apreciemos más y más el trabajo de todas aquellas personas que permiten el funcionamiento de toda esa infraestructura tecnológica que mantiene a la sociedad funcionando. Y moviéndonos un poco hacia allí, hacia la importancia de la tecnología, incluso cuando no la notamos, en tu opinión, ¿cuál es la importancia y las posibilidades de crecimiento y también las deficiencias, lamentablemente, que pueda tener en nuestra región el desarrollo de las ciencias aeroespaciales, de la ingeniería aeroespacial, nuestro acceso a satélites, incluso nuestra propia producción de satélites, y como cada uno de los países de la región, como mencionabas, cada uno tiene un protocolo distinto, leyes distintas, instituciones distintas para manejar el tema de utilizar esos recursos del espacio para proveer servicios a sus poblaciones. Entonces, ¿qué ves en América Latina con respecto a la ingeniería espacial, su importancia y su posibilidad para desarrollar nuestras regiones? Claro, es una pregunta complicada, pero bueno, la región tiene muchas áreas de oportunidad y tiene dos países con hegemonía en la construcción y especialización de personal. A veces se nos olvida considerar a Brasil como parte de Latinoamérica at large, pero sin duda Brasil y Argentina son los dos países con mayor relevancia cuando pensamos en temas de desarrollo de la tecnología satelital y aeroespacial. Durante los 90s y 2000s, tanto Brasil como Argentina estuvieron en una pequeña guerra fría, como han estado siempre, en temas aeroespaciales y cada uno pues tiene sus tecnologías y capacidades. Brasil durante mucho tiempo desarrolló sus propios satélites y tienen sus propios proveedores de tecnología en tierra para uso de satélites, antenas, equipos de radiofrecuencia, módems, etcétera, etcétera. Por la misma independencia de cómo funciona Brasil con respecto al resto de la región y por lo complicado pues sí, del proteccionismo mismo del mercado brasileño.
Y bueno, y Argentina, bueno, pues ellos son el pico de lanza en la tecnología de apertura de radar sintético o SAR, eh, que han lanzado 2 o 3 ya misiones con satélites SAR de última generación, donde pues hasta la NASA ha colaborado con ellos y Brasil también. Y tienen sus propios satélites geoestacionarios in-house, los ARSAT 1 y 2. Además, ellos pues desarrollaron sus propias capacidades para lanzarlos desde territorio local, ¿no? Brasil tiene el astropuerto de Alcántara, que hasta hace un par de años estaba enfocado un 100% en que Brasil siguiera desarrollando sus satélites. Pero recientemente, durante la administración Trump, se hizo pues la formalización de la apertura para que empresas norteamericanas puedan utilizar Alcántara para hacer lanzamientos desde pues, un punto muy cercano al Ecuador, ¿no? Lo cual lo hace que sea significativamente más barato lanzar equipamiento al espacio. Y bueno, Brasil tuvo un accidente catastrófico con su lanzadora y desafortunadamente dejaron esta tecnología de lado. Argentina también tenía este cohete llamado Tronador, muy, muy bonito ese nombre, me gusta mucho porque al final, pues ese es el ruido que hace un cohete cuando está saliendo, truena, entonces ponerle Tronador me ha parecido muy, muy bonito. Y bueno, pues tampoco ha logrado finalizarse el Tronador 2 que pueda funcionar. Y siendo honestos, parecería que es un proceso difícil porque al final hay mucha competencia en el campo de lanzamiento con los proveedores privados y China e India abriéndose a tener payloads privados. Pues no hay un mercado tan grande como para poder competir por lanzar cosas al espacio. Entonces, estos dos poderes son muy, muy hegemónicos con relación a la construcción de sus equipos in-house. De ahí, pues, volteamos a ver al resto de Latinoamérica y contamos un par de países nada más que son operadores de satélites, todos construidos fuera del país: México, Venezuela, desde luego, Bolivia y Chile. Tienen distintos tipos de satélites. Venezuela y Bolivia tienen satélites geoestacionarios, bueno, Venezuela ya no, pero tenían satélites de comunicación geoestacionaria hechos en China, lanzados desde China y operados por tecnología china. México, por su lado, tenía el sistema satelital mexicano o SATMEX, que comenzó en los 80s y después se privatizó a mediados de los 2000 para después venderse a una multinacional donde trabajo ahora. Pero a finales de los 2000 decidieron que era necesario, el gobierno mexicano decidió que era necesario tener otro sistema privado, bueno, no privado, gubernamental propio, y pidió la construcción de 3 satélites más. Y finalmente, recientemente Chile ha entrado al proceso de adquisición de satélites para temas de observación de la Tierra, que son muy, muy importantes porque al final pues nos sirven para estar mucho mejor preparados en caso de desastre y desde luego dejar de estar dependiendo de satélites extranjeros para temas de seguridad nacional, entre muchos otros. De ahí el resto de la región se ha enfocado un poco a este crecimiento un poquito de los CubeSats, que son mucho más educacionales que, pues que de usos de forma pues, de generación de dinero, sino que es para que pues, los estudiantes puedan probar tecnologías en el espacio. Y los CubeSats son pequeños cubos de 10 por 10 por 10 centímetros que se le pone hardware y que pues típicamente son baratos de comprar, son off the shelf. Y si no son off the shelf, son fáciles de crear en un ambiente universitario. Y bueno, pues el lanzamiento de este tipo de cosas cuesta menos de $30,000, ¿no? Son fondos que suenan complicados, pero pues no son tan difíciles de fondear al final del día. Y por ahí, pues hay varios países que lo han estado trabajando. Colombia, Costa Rica, Panamá,
México mismo y me parece que Chile, entre varios otros países de la región. Entonces, algo que podemos ver es que hay países que tienen mucho más avanzado este proceso y hay países que están buscando crecer en ello. Y bueno, el año pasado quizá Víctor habrá escuchado del interés de México de crear una agencia espacial latinoamericana, que bueno, eso es muy importante platicarlo. La tecnología espacial no está ligada en un 100% a las agencias espaciales. Entonces, no es lo mismo una entidad educativa trabajando con, digamos, la Agencia Espacial Mexicana, donde tienen el expertise y soporte, pero no necesariamente tienen el fondeo, ¿no? Entonces, por ahí es un tema de trabajar entre sistemas educativos, gobierno y empresas para pues, poder continuar con el crecimiento de distintos, tanto estudiantes como pues, profesionistas en el campo espacial para lograr pues, poder crecer en la región. Uno de los ejemplos más interesantes de crecimiento es sin duda pues los Emiratos Árabes, ¿no? Ellos han, pues junto con China y Estados Unidos, la semana pasada han llegado, bueno, no, creo que ellos fueron hace 2 semanas, llegaron a Marte, ¿no? Con una sonda, la sonda Hope. Y bueno, los Emiratos han trabajado directamente con universidades en Estados Unidos para desarrollar a sus ingenieros en temas de telecomunicaciones y también de espacio profundo. Entonces, algo muy, muy importante es ver cómo una colaboración directa y no pensando en temas como país o como región, pues tienen un impacto muy, muy significativo. ¿Qué sucede ahora que estamos viendo una especie de resurgimiento del aire espacial o una nueva era espacial en donde ahora queremos regresar a la Luna y queremos ir a Marte? Pues vemos que muchos países se han firmado en los acuerdos Artemis y en la Moon Village de Europa y vemos que los países latinoamericanos pues, están un poco retrasados con ellos. Por lo pronto parecería que ni Brasil, ni México, ni otros, ni Argentina han firmado los acuerdos Artemis, ni tampoco, ni tampoco colaboraciones con Moon Village. Pero en su momento Brasil, la Estación Espacial Internacional, sí colaboró. Y de hecho, creo que lanzaron a 1 o 2 astronautas brasileños para la Estación Espacial Internacional. No estoy seguro, pero estoy viendo. Marcos Pontes. Marcos Pontes sí fue a la Estación Espacial. Entonces, hay cosas que pudiéramos hacer como región que nos ayudarían mucho pues en temas de cómo poder ofrecer algo más a la exploración espacial. Que no tanto esté asociado a la ingeniería aeroespacial o a los satélites, sino que la región tiene expertise en varias cosas, minería, en manufactura, y bueno, automatización. Entonces, hay mucho que ofrecer. El camino que se está tomando en construir CubeSats es el correcto, pero es buen momento para ver un poco más allá y decir, bueno, si el planeta y los distintos gobiernos están viendo a la Luna como un lugar para trabajar, y no como un dominio militar más, sino como un lugar para llevarse la manufactura pesada, y nosotros contamos con ciertas cualidades, tanto de liderazgo como de conocimiento, bueno, pues la opción de los acuerdos Artemis, entre otras cosas, pues pudiera ser beneficioso para la región, para entrenar a personas más capacitadas y desde luego para animar a que haya más jóvenes estudiantes y desde luego más empresarios ricos que son los que fondean este tipo de cosas interesados en voltear al espacio como una herramienta más para mejorar el planeta que tenemos. Ah, Genaro, pues nos dejas un escenario verdaderamente optimista y
será interesante, ¿no? Estar siguiendo la pista a los desarrollos que tengamos acá. Fíjate que estamos llegando al final de la conversación, pero no quisiéramos dejarte ir sin que nos contaras en breves minutitos, ¿no? Un punto de tu currículum que precisamente conecta con esta idea de cómo puede haber distintos desarrollos regionales o cómo podemos participar aquí en los países latinoamericanos en la carrera aeroespacial a gran escala. Y es que tú participaste hace un tiempo en una de las llamadas misiones análogas a Marte, ¿no? Marte que se convierte, pues, en este punto en el horizonte metafóricamente hablando, ¿no? El que le tenemos echado el ojo. Y nos gustaría solo que nos contaras en breves minutitos para terminar, en- ¿cuál es la participación de alguien como tú, con tu expertise, en esta misión análoga? Claro, bueno, primero que nada, para quienes nos están escuchando y no saben qué es una misión análoga simula el ambiente de trabajo en otro cuerpo del sistema solar. Ujú. Alrededor del mundo hay varios lugares para hacer misiones análogas. Pueden ser misiones análogas a Marte o a la Luna. Actualmente hay 3 bases funcionando hoy, una en Polonia que se llama Lunares, una en Hawái que se llama, y se me está olvidando cómo se llama. Lo vamos a buscar ahorita en internet, Sí, no pero, dudes. y MDRS, que es el lugar a donde yo fui. Eh, y bueno, algo muy interesante que hay que mencionar aquí, es que en Lunares ahorita hay un mexicano haciendo una misión análoga a la Luna. Un buen amigo que está haciendo testing pues bueno, de trajes espaciales, de comida, de temas de psicología. Y hay un colombiano en esta otra misión en el Mauna Loa. Ahorita es HISIS, se llama HISIS. HISIS. Ok, ajá. Exacto. Es Oscar Ojeda quien está allá, buen amigo también, que él antes participó en MDRS y es probablemente uno de los latinos con mayor experiencia realizando pues este tipo de actividades de misiones análogas. Eh, Cuando vas a una misión análoga hay de dos sopas, ¿no? O lo haces formal, lo haces utilizando redes sociales. No significa que no sea formal usando redes sociales, solo que siendo realistas, una vez que te vayas a otro planeta, pues de entrada no hay internet allá para utilizar Instagram, Facebook y Twitter para decir qué estás haciendo. Y otro es que sería muy caro hacerlo. Pero bueno. Y bueno, la idea detrás de ello es pues sí acercarte un poco a cómo se entrenan los astronautas al estar en otro lugar. Entonces, las misiones análogas pues buscan que la comida sea como la comida que tendrías tú en estos lugares, que la comunicación tenga el delay y bueno, que tengas toda una misión, un control de misión trabajando contigo. Yo cuando fui a MDRS en el desierto de Utah, que se ve igual que Marte, ¿no? Es rojo en todos lados, no hay ni un alma en cientos de miles de kilómetros, bueno, no de miles de kilómetros, pero cientos de kilómetros. Y bueno, hay un cielo espectacular, ¿no? Entonces, nosotros comíamos, por cierto, mi misión análoga fue la primera misión análoga con tripulación mexicana en un 100%, éramos 5 mexicanos que lo hicimos así. Pero antes de nosotros hubo 2 misiones latinoamericanas y otros tantos latinos que lo hicieron por su cuenta. Una vez dicho esto, los invito a que si están interesados, pues sigan este tipo de actividades. Es muy entretenido y hay mucho que aprender de las misiones. Hay un señor, bueno, un señor es un doctor, Pablo de León, argentino, ha desarrollado un traje espacial que muy probablemente, con NASA, que probablemente se pudiera usar en misiones en la Luna o en Marte, ¿no? Y él es feliz de tener latinos probando estos trajes espaciales.
¿Por qué se prueban los trajes espaciales antes? Pues es que hay herramientas que vamos a necesitar fuera de la Tierra que asumimos van a funcionar igual y cuando te pones unos guantes, pues no funciona, ¿no? Entonces tienes que buscar un palito o lo que sea para, para pues entender qué es lo que hay que hacer. Entonces, mi interés de ir a esta misión análoga es porque tengo un interés muy importante en poder tratar de hacer comunicaciones de espacio profundo. Hoy en día existen pues dos grandes entidades que hacen comunicaciones de espacio profundo. Uno es China, que tiene tres antenas que ven en banda S a sus misiones que están en el lado oculto de la Luna y en Marte. Y otra, pues desde luego es la red de espacio profundo de NASA, que tiene pues en Goldstone, California, una par de antenas, una de 70 metros y unas 8 de 30, en Madrid y en Canberra, Australia. Entonces, pensando en que nos vamos a ir a la Luna y a Marte pronto, pues hay que pensar en que antes de poder habitar hay que crear la carretera y las cosas que permitan que pues la vida funcione. Y no va a funcionar como con Apolo, donde pues con una par de antenas en banda X y ultra alta ganancia, no era banda X, era banda S, perdónenme, de ultra alta ganancia es suficiente, ¿no? Ya aquí va a haber pues justo tráfico de internet. Yo ya no sé si llamarle internet, seguramente tendrá otro nombre en el futuro, Marsnet, Moonnet, no sé. Pero pues bueno, la idea es cuando haya alguien allá y necesite instalar cosas, ¿qué va a ocupar? No vamos a estar gastando dinero innecesario en antenas de arreglo de fase que son carísimas y que no están probadas en otros planetas porque pues no están shielded contra los rayos cósmicos. Y pues bueno, las antenas de fibra de carbono pues ya se pueden imprimir, ¿no? Entonces no es un tema donde pues más bien te llevas una impresora en 3D en microgravedad y comienzas a imprimir pues, antenas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que aprender de estas misiones, hay mucho que pensar de estas misiones. Cada año hay un par de concursos sobre diseñar tu propia ciudad en la Luna o en Marte y las actividades que se pueden hacer. Y son actividades donde pues muchos latinos pueden participar. Entonces, los invito a que vean este tipo de cosas porque tienen mucho valor. Si bien no necesariamente puede ser un valor curricular para quienes están estudiando, es una oportunidad para experimentar lo que los astronautas sienten, como tratar de preparar pasta con polvos nada más, o otro tipo de comida, ¿no? Entonces, cosas que nosotros tuvimos, era un equipo de control de misión donde un equipo psicológico nos analizaba, porque pues no es lo mismo tener una cantidad de astronautas solo mexicanos que latinos, porque pues todos tenemos una personalidad distinta. Entonces es interesante porque en el aislamiento, en la semana 2 que estuvimos ahí, pues ya no era lo mismo, ya no estabas tan capaz, ya no eras, ya no tenías tu concentración al 100%, ni la motivación. Y parece que 2 semanas son muy poco, pero cuando estén desconectados 100%, viviendo con las mismas 6 personas en un pequeño lugar de 6 metros por 5 de alto, te comienzas a dar cuenta que pues sí hay un nivel de claustrofobia. Mi cuarto no tenía una ventana, se escuchaba el motor dándole potencia a nuestro calentador, porque además decidimos irnos en invierno, entonces las temperaturas de -20 pues se sentían. Es una experiencia muy atractiva, pero al mismo tiempo, pues bueno, es una experiencia de desconexión. Entonces, si muchos han experimentado sentirse extraños durante esta pandemia, que pues probablemente ya vayan a tener un año de encierro, algunos beneficios que hay estando aquí y no estando en un lugar tan pequeño como el que fui yo es que pues, hay televisión, hay internet y Sí, por hombre. fortuna
se Y pueden gracias a los comunicar, satélites, ¿no? Sí. se pueden Pues sí, comunicar ¿no? Y con sus seres como nos queridos. comenta Genaro, ciertamente es, a pesar de que pueda parecer que no es mucho lo que se aprende, como mencionaba, o sea, ay, sí, pero están allí en medio del nada y no están haciendo, están allí tonteando, para el ojo no entrenado parece eso, pero como nos cuentas, hay muchísimo que aprender allí. Y en parte, conectando con la situación actual, pues ciertamente lo que decías ahorita de lo se siente un tanto la claustrofobia que tiene mucha gente ahora en la pandemia, pero multiplicada por el montón de tiempo que tomaría una misión a Marte y la importancia de los psicólogos y de todo un equipo de personas que es necesaria para hacer que una misión como esa funcione, ¿no? Bueno, y lo que mencionabas también de uno no sabe cómo funciona una herramienta hasta que la utiliza con esos guantes y la complicación de, bueno, está cómo el polvo afecta a las herramientas y todo esto, que como decía ese famoso filósofo del conflicto, Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan en la cara, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que llega la sonda a Marte, para tomar un caso extremadamente reciente, con la llegada de Perseverance. Pero queríamos agradecerte de nuevo. Muchísimas gracias, Genaro, por tu tiempo y tu conversación, que ha sido súper interesante. Y si a algún miembro de nuestra audiencia le ha interesado saber un poco más de a qué te dedicas y de tu trabajo, las cosas que has hecho, ¿cómo pueden saber un poco más de ti, un poco más de ingeniería aeroespacial y de lo que te dedicas? Claro, si tienen alguna duda, en Twitter me pueden encontrar como @astro_GEE o G. Y pues si tienen más dudas, desde luego que hay varias herramientas en internet para conocer más sobre lo que hace la tecnología espacial, pero con gusto por ahí hay un par de artículos que escribí en el pasado que estaría más que feliz de volver a escribir y compartir con la comunidad de Fundación Persea para que se acuerden que, pues bueno, el satélite es parte integral de la humanidad y que sin él, pues no podríamos darnos el lujo de mandar tweets desde un avión que digan, wow, estoy mandando un tweet desde un avión. Pues ciertamente, muy muy cierto, y nos has dejado muy clara la importancia de esa tecnología que es invisible para todos nosotros, precisamente porque está en el espacio y que permea todo nuestro día a día, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias para ti y bueno, como siempre, muchísimas gracias a Víctor por habernos acompañado. Sí, gracias, Genaro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Víctor. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.